Buenas tardes. Comenzamos con la primera parte de la unidad 6 de espacios vectoriales. Vamos con la definición. Un R espacio vectorial es un conjunto no vacío B que a sus elementos vamos a llamar vectores, provisto de dos operaciones. Una operación interna que vamos a llamar suma, que a dos vectores U y B de B les asigna otro vector U más B que también está en B. Y una operación externa que le vamos a llamar producto por escalar, que a un vector de B y a un número real le asigna un vector también lambda por U que está en B. Bien, estas operaciones y este conjunto tienen que verificar los siguientes axiomas. Primero, la suma es asociativa, o sea, si yo hago U más B más W, eso me tiene que dar lo mismo que hacer U más B más W para cualquier vector V y W en B. Bien, segundo, la suma es conmutativa. U más B tiene que dar lo mismo que B más U para todo vector U y B en B. Además existe un elemento, el vector 0 en B, tal que U más este vector tiene que dar U para todo vector U en B. O sea, este vector no hace nada con la suma, ¿sí? Deja el vector como está cuando lo sumo. Y para todo vector U tiene que existir un vector U', tal que cuando yo se lo sumo, obtengo el elemento que llamamos que definimos en el ejercicio en el corte aquí. Y para todo U en B tiene que existir un vector U' también en B, tal que cuando yo se lo sumo, obtengo el vector 0 del axioma anterior. Bien, además, combinando la suma con el producto por escalar, esto es distributivo, o sea, el producto por escalar es distributivo con respecto a esta suma. Yo hago lambda por U más B, me da lo mismo que hacer lambda por U más lambda por B para cualquier lambda número real y U y B vectores en B. Y al revés, si yo hago lambda más B más mu por B, me da lo mismo que hacer lambda por B más mu por B para todo lambda y mu números reales, B un vector cualquiera en B. Séptima, si yo hago lambda por mu como un producto de números reales, el producto ya conocido, y eso lo multiplico, producto escalar por B, esto me da lo mismo que hacer lambda por mu por B. Estos serían lambda y mu cualquier número real y B cualquier vector en B. Y por último, si yo hago 1, el número real 1 por el vector B, me tiene que dar B siempre, para todo vector B en B. Bien, algunas propiedades. El vector 0 lo vamos a denominar el vector nulo. Este vector es único. Vamos a hacer esta demostración para ver cómo se hacen las demostraciones de estas propiedades y es la única que vamos a demostrar en este caso. Entonces, supongamos que existen dos vectores nulos, ¿no? Supongamos que existen dos, 0 y 0', que verifican el axioma 3. O sea que cuando yo se lo sumo a alguien es como no hacer nada. Entonces, aplicando este axioma para el 0', tengo que si yo se lo sumo al 0, no hago nada, ¿no? 0 más 0' me da 0. Y si lo aplicamos para 0 y yo se lo sumo a 0', entonces 0' más 0 me da 0'. Bien, entonces además el axioma 2 nos dice que la suma es conmutativa. O sea, parto de acá, tengo que 0 es 0 más 0', como dijimos acá. Pero la suma es conmutativa, entonces 0 más 0' es lo mismo que 0' más 0. Y 0' más 0 me da 0'. Entonces quiere decir que 0 me dio 0'. O sea que son el mismo en realidad, o hay uno solo. Dado un vector U, existe un único U', tal que U más U' es 0. O sea, esta propiedad de la existencia que habíamos dicho es existencia y es única. No puede existir dos vectores U', tales que cuando yo se lo sumo a U me da 0. Bien, entonces a este U' lo vamos a anotar menos U y lo vamos a llamar el simétrico de U. Y además vamos a escribir U menos B en vez de escribir U más el simétrico de B. Bien, además, si yo hago 0, el número real 0 por cualquier vector U, me da el vector nulo siempre. Y si yo hago cualquier número real por el vector nulo, esto siempre me da el vector nulo. Después, si hago lambda por U me da 0, el vector nulo, ¿sí? Un número real lambda por un vector U me da el vector nulo, sí, solo si lambda es igual a 0 o el vector U es el nulo, ¿sí? O sea, esto vale para los dos lados. Si esto es 0, entonces alguno de los dos tenía que ser el 0 o el número 0 o el vector nulo.
Y si alguno de estas dos es 0, entonces el producto da el vector nulo. Sexto, si yo hago menos, o sea, ¿esto qué significa menos lambda por u? Significa el simétrico del vector lambda por u. Entonces el simétrico del vector lambda por u es igual a menos lambda, ¿sí? El número este le he cambiado de signo, el número real, por u. Y esto me da lo mismo que hacer lambda por el simétrico de u, para cualquier lambda en R y u en B. En particular, si hacemos el simétrico de u, me da menos 1 por u. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Los siguientes son todos R espacios vectoriales. E2 y E3, que son el conjunto de vectores en el plano y en el espacio, con la suma y el producto por escalares que ya definimos, son R espacios vectoriales. Si volvemos a esa unidad, podemos ver que toda esta lista de axiomas fueron propiedades que estaban enunciadas para E2 y E3 y que se pueden demostrar, ¿sí? La suma de vectores es asociativa, es conmutativa, existe un elemento nulo que es el vector nulo, existe el simétrico que es cambiar el sentido del vector, ¿no? Tengo un vector en un sentido, mantengo módulo, mantengo dirección, cambio sentido y tengo el simétrico, ¿sí? La distributiva, todas estas propiedades valen, o sea que son espacios vectoriales. R también es un espacio vectorial, un R espacio vectorial con la suma y el producto usuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es asociativo, es conmutativo, todas las propiedades que ya vimos. El conjunto de números complejos con la suma y el producto de un número real también es un R espacio vectorial, ¿sí? Lo mismo, valen todas estas propiedades. R2, ¿sí? El conjunto de pares ordenados de números reales, es también un R espacio vectorial, ¿sí? Con esta sumo componente a componente, primera con primera, segunda con segunda, y multiplicar por un escalar es multiplicar las dos componentes por el escalar. Y lo mismo en R a la n, ¿sí? Una n upla de números reales, sumo componente a componente y multiplico por escalar multiplicando todas las componentes. Después, el conjunto de matrices de orden m por n, de matrices reales, con la suma y el producto que ya conocemos, también es un R espacio vectorial. Y si volvemos a esa unidad, podemos ver que todos estos axiomas se enunciaron como propiedades de las matrices. O sea que verifica todos esos axiomas, es un R espacio vectorial. Y por último, el conjunto de polinomios en la variable x, con la suma y el producto de polinomios por un número real que ya conocemos, también es un R espacio vectorial y podemos ver que todas estas propiedades valen. Todos estos axiomas se verifican. Bien. Entonces vamos con una definición. Si tenemos un R espacio vectorial B, vamos a decir que el vector U es combinación lineal de una cantidad de vectores, ¿sí? B1, B2, Bn, si existen escalares lambda 1, lambda 2, lambda n, nr, tales que U es igual a lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más lambda n por Bn. Vamos a hacer algunos ejemplos. Primero, si consideramos el R espacio vectorial R2 del ejemplo anterior, o sea, con la suma y el producto que definimos, ¿podemos escribir a este vector 1 menos 1 como combinación lineal de los vectores 1, 0, 1, 1 y 2, 1? Bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero escribir al 1 menos 1 como combinación lineal de estos tres vectores, entonces trato de escribir lambda 1 por el primero, lambda 2 por el segundo, lambda 3 por el tercero. Entonces junto esto, ¿no? Me queda lambda 1 más 1 por lambda 2 más 2 lambda 3 en la primera coordenada, después 0 lambda 1, lambda 2, lambda 3 en la segunda coordenada. Bien, entonces esto me da un sistema de ecuaciones, ¿no? Primera coordenada, todo esto igual a primera coordenada, 1. Segunda coordenada, lambda 2 más lambda 3 igual a menos 1. Bien, este sistema, si lo tratamos de resolver, es compatible indeterminado, ¿sí? Tiene infinitas soluciones. Y si lo despejamos, la condición va a ser que lambda 1 sea igual a 2 menos lambda 3 y que lambda 2 sea igual a menos 1 menos lambda 3. Bien, o sea que el 1 menos 1 es combinación lineal de estos tres vectores. Y hay infinitas formas de escribir esta combinación lineal para los infinitos posibles valores de lambda 3, ¿sí? En R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Si hago 1 menos 1 va a ser, reemplazo, era lambda 1 por el primero, más lambda 2 por el segundo, más lambda 3 por el tercero. Lambda 1 es 2 menos lambda 3, entonces es 2 menos lambda 3 por el primero. Lambda 2 será menos 1 menos lambda 3 por el segundo, más lambda 3 por el tercero. Un caso particular es, por ejemplo, si yo pongo lambda 3 igual a 0. Entonces me queda 2 por lambda por el primer vector, menos 1 por el segundo vector, más 0 por el tercer vector. Y esto me da 1 menos 1, 0. Entonces, en este caso,
es posible hallar la combinación lineal y además hay infinitas formas de escribirla. En el segundo ejemplo, tenemos ahora R3, el espacio vectorial, con la suma y el producto usuales. Entonces queremos saber si es posible escribir a este vector 1, 2, menos 2 como combinación lineal de los vectores menos 1, 1, 2, 2, 1, menos 1. Bien, entonces intento 1, 2, menos 2 igual a lambda 1 por el primero más lambda 2 por el segundo. Hago igual que antes, multiplico los escalares, sumo y me queda de vuelta un sistema de ecuaciones, ¿no? Primera componente igual a 1, segundo componente igual a 2, tercera componente igual a menos 2. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones lineales, lo resolvemos y podemos ver que este sistema es incompatible al resolverlo. ¿Qué quiere decir? Que entonces no existen estos escalares tal que pueda escribir la combinación lineal. O sea, 1, 2, menos 2 no es combinación lineal de los dos vectores dados. Tercer ejemplo. Ahora tenemos el R espacio vectorial M2 de R, o sea, las matrices cuadradas de orden 2 en R, con la suma y el producto por escalar usuales. Entonces queremos ver si esta matriz es combinación lineal de estas tres matrices. Lo mismo de siempre. Planteo si esta matriz es igual a lambda 1 por la primera, más lambda 2 por la segunda, más lambda 3 por la tercera. Y saco esa cuenta. Fíjense que meto el lambda 1 acá, el lambda 2 y el lambda 3 y sumo componente a componente. Y esto me da un sistema de ecuaciones lineales. Tengo esta componente igual a menos 6, esta igual a 1, esta igual a menos 4, esta igual a 6. Bien, entonces resuelvo este sistema. Resolviendo este sistema nos da que el sistema es compatible determinado y que la solución es única, lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a menos 1 y lambda 3 igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces esta matriz sí es combinación lineal de las tres matrices dadas y la forma de escribirla es única. O sea, esta matriz sí o sí es 1 por la primera, menos 1 por la segunda, más 2 por la tercera. Y el último ejemplo, si tenemos un R espacio vectorial, vamos a R de X, ¿sí? El conjunto de polinomios en la variable X. Entonces, el polinomio P de X, este dado, ¿es combinación lineal de los polinomios Q y Q'? Bueno, igual que en los anteriores. Planteamos que P de X sea lambda 1 por Q más lambda 2 por Q'. Bien, entonces ahora, ¿cómo hacemos para resolver esto? Agrupamos las x cuadrados, las x y los términos independientes. O sea que sería lambda 1 x cuadrado más lambda 2 x cuadrado. Me quedaría lambda 1 más lambda 2 por x cuadrado. Después tenemos 2 lambda 1 x menos 3 lambda 2, lambda 1, 2 lambda 1 x menos 3 lambda 2 x. Saco factor común x, me quedaría esto. Y después me queda menos lambda 1 más 2 lambda 2. Bien, entonces ya tengo este polinomio acá. Bien, entonces ¿cómo hago para crear el sistema de ecuaciones ahora? Este polinomio tiene que ser igual a este. Entonces sería x cuadrado tiene que ser igual a lambda 1 más lambda 2 x cuadrado. O sea que lambda 1 más lambda 2 tiene que ser igual a 1. Después, 2 lambda 1 menos 3 lambda 2 tiene que ser igual a 7. Y menos lambda 1 más 2 lambda 2 tiene que ser igual a menos 4. Listo, tenemos el sistema de ecuaciones lineales armado. Despejamos este sistema y vemos que es compatible determinado y que tiene una solución única, lambda 1 igual a 2 y lambda 2 igual a menos 1. ¿Sí? O sea que P de X es igual a 2 por Q de X menos Q' de X. Y esta solución es única, o sea, esta forma, realmente P de X es combinación lineal de Q y Q' y la combinación lineal es única. Entonces podemos ver en estos diferentes ejemplos que hay diferentes posibilidades. Puede ser que el sistema que armamos sea incompatible, entonces no sea posible escribir la combinación lineal, no sea combinación lineal, o puede ser que el sistema sea compatible y que sí sea posible escribir la combinación lineal. En el caso de que sea compatible, el sistema puede ser indeterminado o determinado, ¿sí? Si es compatible determinado, entonces quiere decir que la combinación lineal es única. Y si es compatible indeterminado, la combinación lineal, hay infinitas combinaciones lineales, formas de escribir esta combinación lineal. Entonces, si nos preguntan simplemente si existe la combinación lineal, si es posible, sí o no, es compatible o incompatible. Ahora, más adelante nos va a servir saber si este sistema además es compatible determinado o indeterminado, si hay infinitas combinaciones lineales o no. Bien, entonces con este ejemplo terminamos la primera parte de la unidad 6.